Entonces estábamos recordando que era un movimiento armónico simple, ¿no? Teníamos una función armónica, un seno o un coseno. ¿De dónde provenía ese tipo de soluciones? Pues, por ejemplo, en el modelo mecánico de una masa unida a un muelle que sigue la ley de Hooke, constante de fuerza del muelle K, masa m, y entonces llegábamos a esta ecuación, que es una ecuación diferencial lineal, cuya solución uno puede comprobar aquí, poco rápido en este momento, porque esto realmente es de antes, no es de segundo. O sea, estoy recordando aquí cosas de antes. Entonces uno dice, realmente aquí es ver, no ponerse tampoco demasiado nerviosos. Anda, ¿qué tipo de solución va a ser esto? O sea, como veis, lo que tengo ahí es K dividido por M. En otro problema a lo mejor no es eso, pero lo que sí es una constante positiva. ¿Cómo puedo escribir yo esa constante positiva? Voy a ponerle un 0 aquí, ¿veis? Al elevarlo al cuadrado, un número real, ya estoy seguro de que es algo positivo. Entonces todo esto es mayor que 0. Porque claro, una ecuación del movimiento en que eso fuese negativo también tiene solución, que para eso es lineal, pero ya no hay una oscilación. Sí es un coseno o un seno, pero ya es un seno hiperbólico, que es diferente. ¿De acuerdo? O sea que tenemos, en general, en el movimiento armónico simple, va a ser una ecuación del movimiento donde, como acabamos de ver, este omega 0 es la frecuencia, voy a poner aquí, angular, voy a escribir un poco más grande, que no me lo habéis dicho y veíais un poco mal ahí, perdonad. ¿Veis? Frecuencia angular, ¿no? Bien. Hoy es natural de oscilación. En el sistema internacional, radianes dividido por segundo. La relación que teníamos entre la frecuencia angular, por eso lo he puesto, porque uno hablando dice omega 0 es la frecuencia natural de oscilación, es la frecuencia angular y frecuencia F tiene una relación que es el periodo T, siendo T el periodo de oscilación. Entonces estaba diciendo, cuando uno encuentra una ecuación de este tipo, esta, dice, ¿cómo será la solución? Esa que he escrito yo ahí de A coseno de no, anda, ¿y por qué esa? No, dice, tienes que buscar una función del tiempo que si la derivas dos veces sea proporcional a la propia función, para que a la hora de sumarlo, si ha cambiado el signo, se me anule. Por lo tanto, ¿qué tipo de funciones hay que buscar? Pues uno dice senos y cosenos, al derivarlo dos veces me va a dar eso. Pero también uno podría buscar funciones exponenciales. Si ya deja de pensar en el espacio real, ya piensa en el espacio complejo, uno dice, claro, o en los senos y los cosenos expresados como números complejos, ¿no? Como exponenciales de elevado a i tita, más elevado a menos i tita dividido por 2, ese es el coseno de tita, el seno de tita elevado a i tita menos elevado a menos i tita dividido por 2i. ¿No? ¿Os recordáis eso? Hombre, sí me gustaría, por lo menos, hombre, que me parezca que no estoy solo cuando digo, sí, un feedback, aunque sea negativo, ¿no? Retroalimentación, es decir, digo eso, pues, por lo menos un sí o un, pues hombre, Miguel, no, algo de eso, ¿no? O una ceja, como vuestra compañera. Entonces, la ceja esa, el signo ese, solo me tienes que dar la clave Morse. ¿Qué significa eso? La ceja esa izquierda tuya era
¿Era sí, no o todo lo contrario? Sí, que sí, que sí. Muy bien. Estupendo. Me alegro. Pues gracias y así no. Demuéstralo. Demuestra eso. No, parece que la estoy hago maltrato, ¿no? Es decir, encima de que te he contestado ahora me pones en todo lo contrario, no es intentar entrar en conversación con vosotros. Y mi curiosidad me pica aquí de decir hasta qué punto esto os lo han enseñado, y os han enseñado demostrar eso, porque esto nos lo aprendemos de memoria. O sea, que veis cómo me incluyo yo de usarlo. Nos lo aprendemos de memoria. Otra cosa es por qué es eso así. Y como la física es buscar por qué las cosas son de una manera, esto también entra dentro de lo que es nuestra asignatura. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, eso que tendríais que estar haciendo, ¿y por qué, Miguel? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues a ver si haciéndolo yo con vosotros no os parece mal y me lo devolvéis. ¿Qué tipo de...? A ver, ¿alguien sabría demostrar eso? De alguna manera. E elevado a I por tita. Coseno de tita más I seno de tita en los E elevado a tita. O sea, le ha dado la vuelta al calcetín. Claro, uno dice E elevado a I tita, ¿no? Coseno de tita más I seno de tita, ¿no? Entonces uno dice, evidentemente, al coger esto te sale una cosa de esas y lo pones. Eso no es una demostración, eso es darle la vuelta al calcetín. ¿No? ¿Te has dado cuenta del pequeño? Si yo dice eso vuestro compañero, demuéstrame esto, y me dice no, porque esto es así. Os estáis dando cuenta de que es hacerse trucos en el solitario, ¿no? ¿O no? A es igual a B. ¿Por qué? Porque B es igual a A. Entonces eso no es. No me vale, no vale. A mí o a cualquiera, no es. ¿Cómo? ¿Con identidad de Euler? Explícamela. Lo de los nombres. Bueno, dime, ¿en qué consiste la identidad de Euler? Que no me acuerdo muy bien. Que relaciona el número imaginario, el número y No me vale tampoco mucho, aunque el Euler sea muy bueno. Yo diría que, tanto en un caso como en el otro, si queréis aquí o aquí, o aquí y aquí, me da igual uno de los dos sitios, yo diría que si son iguales lo que tengo a la izquierda y a la derecha, el desarrollo en serie de Taylor de la parte izquierda tiene que ser igual al desarrollo en serie de Taylor de la derecha. Si yo hago un desarrollo en serie de Taylor de la función coseno, que es par o impar. Par. El seno es impar. Es decir, que solo tienes potencias pares, y en el seno impares. Entonces, si tú haces el desarrollo en serie de Taylor de la función coseno, ¿bien? Ningún problema, ¿no? Necesitas las derivadas en torno, por ejemplo, a tita igual a 0. Necesitas la derivada primera, la segunda, la tercera, bla, bla, y vas construyendo el desarrollo en serie de Taylor del coseno. Genial. Coges la función exponencial, que tengas i tita, que sea complejo, no hay ningún problema. Haces el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial de i tita y el desarrollo en serie de Taylor de menos i tita, de la exponencial. Las sumas y divides por 2, comprobaréis que entonces el desarrollo en serie de Taylor de la izquierda es el desarrollo en serie de Taylor de todo lo de la derecha. Lo mismo para el seno, o lo mismo si cogemos como bien dijo vuestro compañero, es decir, que a través de las series. Si una es igual a la otra, las dos funciones son iguales. Así se demuestra que esta expresión, el origen de esta expresión, ¿por qué es correcta? Todos sabemos derivar, ¿no? Exponenciales, cosenos y senos, pues ya está, líquida. Muy bien, esto como curiosidad. ¿Os lo habían explicado eso, no? Teníamos el periodo de oscilación.
siendo t el periodo de oscilación, F la frecuencia en hercios, o sea, segundos a la -1 en el sistema internacional. Buscamos eso y entonces, pues X, lo que estaba diciendo, o bien senos, cosenos, exponenciales. Todas ellas es lo mismo. Seno, coseno, un coseno es un seno desplazado con un desfase, por lo tanto es lo mismo. Vamos a decir, perfecto. Todas ellas cumplen eso. Pues me cojo, por ejemplo, un coseno. Muy bien, pues a ver, derivo una vez, derivo dos veces, lo meto aquí y a ver qué condición se tiene que cumplir para que sea solución. Y uno llega, claro, naturalmente, que omega sea omega 0. En el caso anterior, lo que teníamos era la raíz cuadrada de k dividido por m. Tan simple como eso. Es decir, que siempre que veamos eso, esta sería la amplitud y este sería el desfase. ¿Y cómo se determinan la amplitud y el desfase? Fijaos que la ecuación del movimiento determina, en el oscilador armónico simple, determina cómo se repite, cómo de rápido se repite el periodo. Pero la amplitud y el desfase no viene aquí. Entonces, ¿cómo se determina la amplitud? De las condiciones iniciales, que es una ecuación diferencial de segundo orden, hay que integrar dos veces. Dos condiciones iniciales en la velocidad y en la posición, A y delta, se determinan a partir de las condiciones iniciales. Pues, por ejemplo, como es en cero y como es esta en cero. ¿De acuerdo? O en otro instante. Una cosa importante, entonces, es que el periodo, conclusión, el periodo es independiente de la amplitud de oscilación en un oscilador armónico simple. Es decir, que yo me cojo el mismo muelle, la misma masa, pero inicialmente lo estiro el doble que en el caso anterior. ¿Y qué ocurre con el periodo de oscilación? Es el mismo. El movimiento tiene que recorrer más distancia, el movimiento es más rápido, pero claro, al ser la distancia mayor, el periodo es el mismo. Eso es fundamental. Es decir, que si alguna vez vemos, que veremos, que el periodo, podría haberlo demostrado así también. Oye, Miguel, en el alambre parabólico, jugamos a eso. ¿En el alambre parabólico dependerá el periodo de la amplitud de oscilación? Si yo veo que depende, es decir, que cojo dos amplitudes diferentes, -1, -5, y me sale un periodo diferente, entonces ya no necesito ni el dibujo, superponerlo. Ya sé que no va a ser un oscilador armónico simple. Vamos a cortarlo todavía, más la cosilla. Mi función T de integración. Fuera esto. Fuera esto. Habíamos dicho máximo o mínimo, ¿no? Mínimos, ¿no? O lo último que había puesto era los máximos, perdón, los máximos. Como empieza en un mínimo, ¿veis? He copiado, me lo he pegado y voy a modificarlo. Siempre es mejor no modificar arriba
para que nos había salido bien. Entonces voy a decir, olvídate del dibujo y todo el rollo de por aquí. Y vamos a ponernos... Claro, aquí uno dice, pero ese no va a ser el periodo porque va a seguir integrando, es decir, que te va a dar, en todo caso, lo último que va a encontrar, ¿no? Yo quiero el periodo. Le voy a decir entonces, la primera vez que lo encuentres, para la integración. Punto y coma. Haz esto, a continuación haz lo otro. 2 órdenes. Ahora viene el momento de decir, bueno, podría ponerlo entre paréntesis, pero no es necesario. Haz una cosa, punto y coma, haz otra, punto y coma, haz otra, punto y coma, haz otra. Ahí necesito los puntos y comas para hacer secuencialmente varias cosas. ¿Se entiende? Eso, dentro de la función FuenEvent, lo va a entender, si no lo he escrito yo mal, claro, con las 2 mayúsculas. Y le voy a poner aquí, escríbeme el periodo. Si queréis para jugar, porque a lo mejor para que veáis que juego sin las cartas marcadas, porque el periodo lo habíamos ejecutado ya antes. Entonces, si sale algo mal, a lo mejor me saldría el número de antes, y eso es jugar limpio con vosotros. Voy a borrar periodo, graph y XS si queréis, no pasa nada. Todo lo que queráis. Muy bien. Y no era el S, y he dicho T0, el doble. Habíamos empezado aquí. ¿Era el máximo o era el mínimo? Ah, claro, es que era el máximo. Positivo a negativo. Entonces, si empiezo en un mínimo, ¡ay, madre! No, justo al contrario. Normal. Periodo. Ya ha parado la integración. ¿De acuerdo? ¿Veis? Para que veáis lo de detrás. Dominio de 0 a 238. Uno diría, pero ¿y si has puesto un T de integración demasiado corto? Imaginaos, ¿no? Bueno, yo no sé cuál era el periodo. Ahora, de antes sí, no me seáis malos. Pero imaginaos que yo me estoy enfrentando al problema, siempre puedo probar, alargar el T de integración, o sea, probar. Pero uno puede decirle a la máquina algo... O, si queréis más bonita, es decir, que entiende el infinito. Igual, hombre, con ciertas restricciones, incluso el infinito en el espacio complejo. Ahí le estoy diciendo, empieza a integrar y cuando se te acabe por defecto el número de pasos que tienes por defecto, pues en ese momento me daría un aviso, pero como yo sé que en algún momento se va a parar, pues entonces no me va a dar ese aviso, se va a cortar, y ya no me tengo que preocupar del tiempo de integración. 2, 3, 8, 0, 9. Bien, estábamos diciendo cómo entré a lo de la oscilación. Sí, en esto. Son tantas cosas. O sea, la amplitud y cómo entré. Vale. Vamos a cambiar la amplitud. Vamos a cambiar la amplitud. Era 8, 9, 9, 8, no es la misma. Vamos a ver. 5. Es decir, con amplitud desde menos 5 hasta 5, el periodo es 9, con amplitud 1 era 2,3, me parece, ¿no? De ese orden. Por lo tanto, está ya demostrado, no necesito ya mirar ninguna
ninguna gráfica ni nada. Sé que por la ecuación del movimiento va a haber por la ecuación del movimiento que proviene de que hay una posición de equilibrio, va a haber oscilaciones, pero esas oscilaciones no son armónicas. Salvo que uno diga, bueno, ¿y si estás muy cerca de la posición de equilibrio? Eso es lo que vamos a contestar ahora a continuación, pero antes quería decir dos cosas, así, una, que no se me olvide. Claro, evidentemente, si yo veo esta ecuación del movimiento y la comparo frente a esta ecuación del movimiento, son diferentes, ¿no? O sea que no era raro pensar que no fuese armónico simple, porque si fuese armónico simple, tendría que tener eso que veis en la pantalla. La derivada segunda más una constante por la función igual a 0. Y que yo sepa aquí, no tengo eso. Tengo la derivada segunda, pero ya veis aquí un término que no lo cumple. Sí, si solo tuviese el 1, mire, si solo tuviese, y este desapareciese, pues a lo mejor tendría. Y además que no tuviese este término, es decir, que si no tengo ni el segundo ni en el primero esta parte, entonces la ecuación del movimiento sí sería armónica simple. ¿Bien? Pero si no, no. Esa era una cuestión, y otra que quería recordar es, por supuesto, tengo que deciros, capítulo 5, oscilaciones. Recordatorio de lo que ya hasta a este nivel deberíais saber, es 5.1, 5.2. Simplemente. O sea, de lo que he dicho yo ahora rápidamente, ¿no? Y recordar también la energía. Podemos recordar ya en este momento cómo es la energía potencial asociada al oscilador, energía potencial elástica, ¿no? El muelle. A ver, vamos a recordarlo. Ayudadme. La energía se está moviendo, tendremos energía potencial elástica y energía cinética. La energía total, energía cinética más energía potencial elástica. ¿Se conserva la energía? La suma de los dos términos. No hay rozamientos, por lo tanto, se conserva la energía. Claro, uno dice, vale, pues un término a veces será 0 y el otro tendrá un valor máximo, y al contrario, cuando se para la energía cinética, por lo tanto, la energía va a ser, fijémonos en los extremos es cuando se para, la energía cinética es 0, ¿no? Del bloque unido al muelle. Eso quiere decir que únicamente tendremos la energía potencial elástica en esa situación, que es igual a un medio de la constante de fuerza del muelle, K, por la amplitud, la posición X, al cuadrado, un medio de K al cuadrado. La energía del oscilador va con la amplitud al cuadrado, proporcional a la amplitud al cuadrado. Eso también es una característica de los osciladores armónicos simples. Ya digo, 5.1 y 5.2 como recordatorio. No os preocupéis, 5.4, 5.5, 5.6, eso me toca a mí. ¿De acuerdo? Eso ya más lentamente. Hoy he ido rápido recordando lo de la masa unida a un muelle, salvo que vosotros me digáis, Miguel, sinceramente no lo hemos dado, a pesar de que estoy diciendo eso, debería a este nivel, serías tan amable de ir una explicación un poco más lenta, después de que os hayáis leído eso, y no tengo ningún problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, que nada de asustarse. Es la hora de Ciplaf. Está en vuestras manos. Si no, esas caras las interpreto, por supuesto. Mira, me está repitiendo otra vez lo mismo, lo que hacen muchos. Por el dinero que pago no lo deberías hacer. Vale. Bien. O sea, recordatorio. Taylor, capítulo 5. 5.1, 5.2. ¿Qué estaba diciendo? Sí, muy interesante. Vamos a estrujar este problema un poco más.
yo tengo una ecuación. Sí, tenemos todos en mente el problema. Por lo tanto, las conclusiones que tenemos que obtener de analizar la ecuación son las que coincidir con lo que uno dice, lo que va a pasar ahí. Tienes una posición de equilibrio en el punto x igual a 0. Eso tiene que salirnos de ahí. ¿Pero qué significa una posición de equilibrio? Que si yo dejo, a ver si nos damos cuenta, si yo dejo ese cuerpo en esa posición, el sistema, si fuese más complicado, en esa posición en reposo, si es una posición de equilibrio, no se va a mover. Eso implica que entonces la aceleración tiene que ser 0. Repito. ¿Qué significa una posición de equilibrio? Uno dice, tú dejas el sistema, en este caso, el sistema es el cuerpo 1, bien sencillo. Pero es una advertencia decir, si el sistema fuese más complicado, más grados de libertad, plantearlo es de la misma manera. Tú dejas el sistema en esa posición en reposo. Es decir, nada se mueve. La velocidad es 0, no tiene energía cinética. Ahora dices, y sueltas. Lo pones y sueltas. En este caso es, pongo la bolita en una posición, en reposo, suelto y miro a ver si se queda en esa posición o no. Segunda ley de Newton. Para que se quede en esa posición, naturalmente la aceleración tiene que ser 0. Claro, si tiene velocidad 0, para que cambie la velocidad, la aceleración tiene que ser distinta de 0. La aceleración nos está diciendo, nos está dando cómo son los cambios en la velocidad de ese cuerpo. Si tiene inicialmente velocidad 0, para que se salga de esa posición tendrá que adquirir una velocidad distinta de 0. Para lograr eso, la aceleración tiene que ser 0, porque si la aceleración es 0, no hay cambios en la velocidad, y entonces si tiene 0, permanecerá con 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues eso es lo que vamos a buscar en esta ecuación. Y decir, bueno, en reposo significa que lo dejo con x punto 0. Es decir, que los términos en esa ecuación, o sea, voy a ver en ese instante, cuidado, cojo la ecuación que es general del movimiento, describe el movimiento en general, se lo aplico a un caso particular. Y digo, pues, entonces tendríamos x punto punto, 1 más 4x al cuadrado, esto sería ya 0, más 2g por x, igual a 0. Es decir, tendríamos x punto punto igual a menos 2gx dividido por 1 más 4x al cuadrado, ¿no? Estoy despejando la aceleración. De hecho, podría hacer una gráfica, si queréis la hago ahora, de x punto punto frente a x. Y entonces digo, ¿cuándo cruzará el eje horizontal? ¿Cuándo encontraré los ceros? Pues todo esto, a ver, ¿para qué valores de x cumple que eso sea 0? Hombre, Miguel, no fastidies. Si x es igual a 0, x punto punto es igual a 0. Alguna posición... Cuidado, porque ahora imaginaos que yo he llegado a la ecuación del movimiento y da la casualidad de que tiene más posiciones. Es decir, que tuviese aquí algo que me diese, al imponer que esto sea 0, me diese más soluciones posibles para x. Entonces tengo más posiciones de equilibrio. Evidentemente en esta solo hay una solución. Es decir, posiciones de equilibrio, si dejamos en reposo el sistema, en esa posición, la aceleración tiene que ser nula. He cogido la ecuación del movimiento, impongo que x punto es 0, llego a, bueno, lo pongo un poco aquí y digo, vale, ¿cuál va a ser la ecuación para que se tiene que cumplir en las posiciones de equilibrio? Que menos 2gx dividido por 1 más x al cuadrado sea 0, tan sencillo como eso. Es decir, x igual a 0. Eso de equilibrio, pero ahora viene la pequeña cosilla de decir, ¿y va a ser estable o inestable esa posición? Ahora viene la estabilidad.
Es decir, que ya hemos liquidado el equilibrio. Pero ahora vendría, si hemos encontrado soluciones, ¿cómo es la estabilidad de ese equilibrio? Y ahora pensemos un segundo. ¿Puedo hacer la gráfica? A ver, la verdad es que en esta no la he hecho, pero no se tardará nada. Que teníamos aquí un plot de menos 2gx. Vamos a ponerlo bonito. 1 más 4 por x al... ¡Ay, madre! Voilà. Vamos a ponerlo un poco bonito. ¡Ay, feeling bottom! Vamos a poner lo que es cada eje. Aquí ya es más conveniente porque si no, no tenemos claro, ¿verdad? Yo lo he dicho de palabra, pero no. El eje horizontal es la posición y el eje vertical es la aceleración. Voy a dejarlo así, x metros, no pongo las unidades. Punto. Vamos a ponerlo bonito. Vale. Un poco más grande. Bueno, ahí ya sería así a mano rápidamente de tamaño. ¿Cómo puedo hacerlo el tamaño más grande? Era control... Eso ahí, más grande, control... Así queda más grande. Bien. Por supuesto, podría poner una función que me diese el tamaño de letra. Está ahí, pero bueno, ahora no. Más rápido voy así. Ahora a la vista está. ¿Dónde cruza el eje horizontal? ¿Dónde tenemos los ceros? En x igual a 0. Y ahora viene lo de la estabilidad. Por eso casi es mejor hago este dibujo y digo, bien. Estable significa que si yo cojo ese cuerpo, ese sistema, y lo saco ligeramente de esa posición, en este caso la bolita la pongo un poco a la izquierda del 0 o un poco a la derecha del 0, lo desplazo. Suelto, en reposo, suelto, hacia dónde se va a mover el sistema. Ya sé que no es la posición de equilibrio, por lo tanto se tiene que mover, va a haber aceleración. Si intenta alejarse de la posición inicial, es inestable. Cojo el boli, no lo voy a hacer, que se me rompe. Suelto, uno dice, bueno, si lo dejas justo vertical, cosa que es imposible aquí, estaría en equilibrio, pero todos estáis pensando lo que estoy pensando yo, es un equilibrio inestable. Lo separo un poquitín de la posición vertical y cae. Es decir, se aleja de la posición de equilibrio vertical hasta ponerse horizontal. Es una posición de equilibrio inestable. Diferente, si cojo el bolígrafo por este extremo, ¿no? Estilo péndulo, ¿no? Esta posición es una posición de equilibrio. Lo desplazo un poquitín de la posición. Y todos estáis viendo que tiende a volver a la posición de equilibrio anterior, por lo tanto, tenemos estabilidad. ¿Veis el criterio? Matemáticamente significaría lo siguiente, lo pongo por aquí, vamos a ver. Y entonces la aceleración, ¿cuál es el valor de la aceleración? Bueno, la aceleración yo diría que es positiva a la vista de la gráfica, simplemente, ¿no? También podría cogerme lo otro y decir x negativo es menos 2gx, y x es negativo, eso es positivo. Tan sencillo como eso. Y uno dice, entonces x punto va hacia, es positivo, es decir, la aceleración está apuntando hacia la derecha, dicho de una manera así coloquial. Es decir, intenta acelerar el cuerpo que adquiera una velocidad, si es 0, y la aceleración es positiva, en un instante posterior la velocidad será positiva. Eso quiere decir que si estás en x negativos, te acercarás al 0 otra vez.
¿Bien? Cojo aquí, uno diría, no vaya a ser que por la izquierda se comporte de diferente manera que a la derecha. Cojo por aquí, digo, lo muevo por aquí. Aceleración, aceleración negativa. Eso quiere decir que en un instante posterior, si parte de velocidad cero, ¿habéis visto que digo? Si parte de velocidad cero, en un instante posterior la velocidad va a ser negativa. Es decir, que si estoy en x positivos, se acercará al cero, a la posición de equilibrio. Es decir, que gráficamente, y eso ocurre siempre, para esta forma de esta curva o cualquier forma, yo tengo la aceleración en función de la posición y ya sé, puedo buscar las posiciones de equilibrio y puedo buscar desde ese punto de vista cómo va a ser, la estabilidad. Matemáticamente, ¿qué es lo que cumple? Pues si tienes aquí esto, que la pendiente de esa curva en el punto de equilibrio tiene que ser una pendiente negativa. Ah, curioso, porque si yo dibujo aquí menos k por x, ¿no? Menos k dividido por m por x. X punto punto, movimiento armónico simple, igual a menos k, constante de fuerza del muelle, dividido por la masa, por x. Me permito la licencia poética de k dividido por m, que es positivo, ponerle un 1. Es decir, que voy a dibujar la función menos x, pendiente menos 1, desde x menos 2, si queréis, hasta 2, me da igual. Filling bottom y se acabó. ¿No? Y aquí tendríamos, otra vez me puedo copiar esto, que así uno va más rápido. Pim, 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 pim. Pero esto ya sería, vamos a ponerle, ¿cómo era? Plot label. Uy, perdón. Del inglés, ya que estamos con Simple Harmonic Oscillator. Vale, MSH. Ahí tenemos el dibujo. En este caso no, se lo puedo poner. Pero como veis, cumple lo mismo, que la pendiente es negativa en x igual a 0. ¿Bien? Genial. Y ahora mirad estos dos dibujos. Claro, son diferentes. Es evidente, son diferentes. En esa escala. Pero si yo ahora digo... Aquí es donde viene ya ser un poco más refinado. Voy a ir rápido cambiando esos números. Definiría un parámetro y así solo tengo que cambiar un número o definir una... Uno diría, bueno, también es diferente. Punto 1, que es como 0.1. Bueno, ante eso yo creo que ya el personal diría, salvo la escala horizontal, desde dónde hasta dónde, yo encuentro similitudes, ¿no? Pero es el mismo movimiento que antes, quiero decir, no he cambiado nada más, que estoy reduciendo la zona en la cual me estoy fijando. Claro, si veis desde menos 0,1 a 0,1 era cerca, entre comillas. Aquí vamos a tener un criterio de qué significa cerca de la posición de equilibrio, para pequeñas oscilaciones. Aquí ya tendría matemáticamente un valor. Cerca de la posición de, o no muy alejado, sería una amplitud de oscilación de 0,1. ¿Sí? Sí, lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque pienso, para que el comportamiento sea pequeñas oscilaciones, puntos suspensivos, para que el comportamiento sea armónico simple, aproximadamente. Esto es general. Siempre que tengamos en un sistema posiciones de equilibrio estable, va a haber oscilaciones que tendrán un periodo, y si la amplitud de oscilación es pequeña, criterio de pequeño es lo que tenemos que analizar ahí frente a la gráfica. Para pequeñas oscilaciones, esas oscilaciones son aproximadamente armónicas, como en un péndulo, aproximadamente para pequeñas oscilaciones. Bien, apuesta entonces, ¿cuál va a ser, a qué periodo tiende nuestro bolita en el alambre parabólico?
Pues, Miguel, tienes todo, simplemente uno diría, pon aquí en vez de -5, pon 0.1, ¿no? El experimento. Pero hay que ser más refinados. Tenemos la ecuación del movimiento y comparar. A ver si es verdad eso, de que si yo pongo ahí 0.1, nos jugamos un café. Si pongo ahí 0.1, menos 0.1, el número que me va a salir es lo que yo voy a predecir ahora con la ecuación del movimiento. Teníamos otra vez. Pensad un poco, y cuando veáis el vídeo, un poco en lo que he dicho de palabra. Y lo repito, seguro que necesitaremos más de una pasada. Como lo vamos a ver en más ejemplos, no os preocupéis, por eso no lo escribo ahora, ese criterio. Me lo pedís, pero ya veréis cómo me sale más en más problemas. Bueno, la predicción. Vamos a ver si gano el café o no. Esto no era lo que habíamos dicho. Igual a 0. La cosa es a ver qué ocurre cuando, y ahí viene la cuestión, lo que he hecho gráficamente es hacer lineal la ecuación del movimiento. Pensad un momento ahora, intentaré matemáticamente, a ver si dais eso de trincarme términos, que suena un poco, ¿no? Sacar el cuchillo y decir, pues mira, este término me lo quito. ¿Por qué? Porque es no lineal. Eso no es bonito del todo, porque hay que decir ¿y por qué eso es válido? Fijaos, si estoy cerca de la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, y lo dejo en reposo en esa posición, cerca, claro, estamos viendo que al estar tan cerca, la aceleración y la velocidad en cualquier tiempo posterior va a ser muy pequeña. Es decir que aquí en el x punto al cuadrado, sobre todo y encima haces una potencia, eso va a tender a 0, si estás cerca, suficientemente cerca de la posición de equilibrio. Por lo tanto, decir que me trinco este término no lineal es lo que acabo de decir, un poco más refinado matemáticamente. Tiene sentido en el momento en el que estás haciendo la amplitud lo suficientemente pequeña, de tal manera que el movimiento, claro, va a ser muy lento en ese sentido. La velocidad es muy pequeña. Lento, cuidado con esa palabra, porque el periodo va a ser uno determinado, es decir, lento, lento, lento. Claro, como tiene que recorrer tan poca distancia, la velocidad es pequeña. El tiempo nos va a pasar una cosa como en el muelle. Muy bien. Quito eso. Entonces me quedaría x punto punto 1 más 4x al cuadrado más 2g por x igual a 0. Es decir, uno tendría, si queréis, lo mismo que había puesto antes. Tengo eso. Vamos a hacer un poco, o voy a intentar un poco fino es la explicación, en vez de decir, pues me voy a trincar el 4x al cuadrado, que para eso no es lineal. Otra vez la misma. Y ahora la finura es otra vez decir, esta función, voy a hacer un desarrollo en serie de Taylor en torno a la posición de equilibrio. Tengo una función, pensad, f de x, ¿no? F de x igual a menos 2gx, 1 más 4x al cuadrado. Y yo simplemente os estoy diciendo un desarrollo en torno a la posición de equilibrio que en este caso es x igual a 0. Si no, tendría que hacerlo en el valor de la posición de equilibrio. Ahí es un error típico en los problemas. Mucho cuidado en la posición de equilibrio. En este caso es x0, pero conmigo a lo mejor soy malo y es una posición que no sea 0. Problema muy pronto. Entonces uno dice, pues nada, Miguel, lo que me estás diciendo es el valor en x
más, y ahora tendremos que hacer la derivada primera, evaluar en x igual a 0, por x menos 0, que para eso lo estás haciendo, más la derivada segunda de f, con respecto a x dos veces, evaluado un medio en x igual a 0 por x menos 0 elevado al cuadrado, o sea, x cuadrado más lo que ya conocéis en un desarrollo en serie de Taylor. Primer término, en x igual a 0, ¿cuánto es el valor? Si es una posición de equilibrio, esto es 0. ¿Cuál es el primer término no nulo en el desarrollo en serie de Taylor? El término lineal. Vamos a ponerlo ya aquí. El x. Más términos de orden superior, que si la función se comporta bien, en física se comportan bien. Entonces tendríamos que ese término ya va disminuyendo en el peso, va decreciendo, decrece más rápidamente, de tal manera que si nosotros decimos para pequeñas oscilaciones, me quedo con el primer término no nulo, que va a ser este. Claro, si yo evalúo cómo es la derivada, entonces yo apostaría a que me va a quedar una recta, esta es la ecuación de una recta, dependiente negativa, precisamente. Vamos a ponernos aquí, un minuto, ¿dónde tenemos aquí? Definir, ¿dónde teníamos aquí definido? Vamos a poner D. Con respecto a X, ¿no? Me sale el grafo ahí. Claro, me sale el grafo. Bueno, y esto lo evalúo. Ahí, ¿cómo os lo hago rápidamente? Bueno, ffunc. Calla un momento. Claro, pero ¿qué habíamos visto en el oscilador armónico simple? Que teníamos ahí oscilador armónico simple, teníamos x punto punto igual a menos omega 0 cuadrado por x. Es decir, que la frecuencia angular al cuadrado, primero, ¿sale negativo? Genial, es negativo. Es decir, como veis, me sale ese signo menos. Si cojo el menos 19,6, cojo su módulo, 19,6. Hago la raíz cuadrada y eso me dará la frecuencia natural de oscilación para pequeñas oscilaciones. Si yo busco el periodo, vamos a ver. Ah, qué asco. Pero al cuadrado, la raíz cuadrada, espera. Liquida. ¿Qué me sale ahí? ¿Qué he hecho? Ah, mierda, que es el módulo. Ahí, 19,6. Bien, menos 1,41923 es el periodo al que tiene que tender, y con esto no lo hagamos. Si le pongo aquí, pues 0,1, vamos a ver, ¿cuánto me salía aquí? 1,41923, 1,3, vamos a meterle un poco de más de pequeñito, vamos a ver, 0,5, 4,2, 0,2, 4,1, 4,1,9, ¿suficiente? Sí, es la hora y el menos. Con la ecuación del movimiento he hecho una predicción acerca del periodo para pequeñas oscilaciones, haciendo lineal la ecuación del movimiento y haciendo la simulación hemos visto que tiende a eso. Espero que os haya gustado.